El ejercicio uno del apéndice del capítulo 8 dice, ¿para cuáles de los siguientes valores de alfa la función f de x igual a x a la alfa es uniformemente continua en el intervalo de 0 a infinito, con alfa un tercio, un medio, 2 y 3? Entonces empecemos, ¿no? Vamos con el primer caso con alfa igual a un tercio. En ese caso vamos, tal como lo sugiere el ejercicio, a considerar f la función definida sobre los no negativos hacia r tal que f de x igual a x a la un tercio. O dicho de otra manera, la raíz cúbica de x, ¿no? Entonces para ello vamos a utilizar primero un recurso. Observemos que si x es mayor o igual que y esto es mayor o igual que cero, entonces eh, al elevar a un tercio estas desigualdades se preservan porque la función raíz cúbica es estrictamente creciente, ¿no? Entonces se tiene esto. Y como estas cantidades son ambas no negativas, al multiplicar por el producto de x a la un tercio y a un tercio, las desigualdades se preservan. Teniendo nosotros decía que entonces que x a la 2 tercios por y a la un tercio es mayor o igual que x a la un tercio por y a la 2 tercios, ¿no? Por una simple suma de exponentes. Entonces se tiene esto y de aquí multiplicando por menos 3 llegamos a que menos 3x a la 2 tercios y a la un tercio es menor o igual que menos 3x a la un tercio por y a la menos tercio. Porque al multiplicar por un coeficiente negativo aquí sí la desigualdad se invierte, ¿no? Entonces, de esto último podemos transponer miembros y llegamos a esta expresión. Ahora, si de esta última sumamos x menos y en cada lado, la desigualdad se preserva y llegamos al 1. Y si uno presta atención, se da cuenta de que esto aquí es, gracias al binomio de Newton, x a la un tercio menos y a la un tercio al cubo. Se verifica, ¿no? Esta es la primera cantidad elevada al cubo, menos el triple de la primera al cuadrado por la segunda, más el triple de la primera por la segunda al cuadrado, más, perdón, menos el cubo de la segunda. Y bueno, aquí nos queda x menos y, pero como x era mayor o igual que y, claramente x menos y va a ser positivo y podemos escribir esto dentro de valores absolutos. Ahora claramente, como a su vez x era mayor o igual que y, x a la un tercio, también vimos que era mayor o igual que y a la un tercio, de manera que esta resta sigue siendo positiva. Y podemos escribir esto entonces como, aquí omití un paso, bueno, como esto aquí igualmente, pero dentro de valores absolutos, ¿no? Y al elevar a la un tercio llegamos a esta última desigualdad. Y esto nos va a ser de mucha utilidad. Ahora, ¿esto como resultado de qué? De haber asumido que x era mayor o igual que y, mayor o igual que cero. Pero claramente, del mismo modo, si ahora y es mayor o igual que x, mayor o igual que cero, vamos a llegar ahora a algo parecido al caso anterior, pero intercambiando variables. Ahora en este caso y era un tercio menos x era un tercio, menor o igual que y menos x era un tercio. Pero como el valor absoluto es transitivo, podemos escribir esto como que x a la un tercio menos y a la un tercio menor o igual que x menos y, cada uno en sus respectivos valores absolutos. Entonces podemos concluir que cada vez que x y y sean no negativos, x a la un tercio menos y a la un tercio en valor absoluto va a ser menor o igual que x menos y a la un tercio. De allí, dado epsilon positivo, vamos a tomar delta como epsilon cubo. Entonces, cada vez que la diferencia entre x y y sea menor que delta, vamos a tener que x a la un tercio menos y a la un tercio, por lo que acabamos de probar, va a ser menor o igual que x menos y a la un tercio. Pero como x menos y en valor absoluto era menor que delta, x menos y a la un tercio va a ser menor que delta a la un tercio, que sería epsilon. Entonces, todo esto es menor que epsilon. Es decir, estamos probando, y bueno, esto siempre que x y y sean positivos. Entonces, estamos probando que f es uniformemente continuo en el intervalo que va de 0 a infinito sin límite. Ahora vamos con el segundo caso, que es la raíz cuadrada, ¿no? Vamos a, de manera similar, a tomar una función definida sobre los no negativos, a r, tal que f de x sea la raíz cuadrada de x. En este caso, si x es mayor o igual que y esto es mayor o igual que cero, entonces las raíces siguen el orden. Al multiplicar por y a la un medio, las desigualdades se preservan. Llegamos a que x a la un medio por y a la un medio es mayor o igual que y. Multiplicando por 2 llegamos a esto. Multiplicando por menos se invierte la desigualdad. Y al sumar x menos y llegamos, perdón, al sumar, ajá, al sumar x menos y, eh, perdón, al sumar x más y, al sumar x más y nos queda x menos 2x a la un medio y a la un medio más y, x menor o igual que x más y menos 2y, que es x menos y. Ahora, como x mayor o igual que y, esto es positivo, ¿verdad? Y esto último vemos que va a resultar por el binomio de Newton a x a la un medio menos y a la un medio al cuadrado. Claramente, al estar elevado al cuadrado ya se entiende que toda esta expresión es este, no negativo. Pero es que además, lo que está dentro de este paréntesis es no negativo porque x a la un medio es mayor o igual que y a la un medio. Entonces, en cada lado de esta desigualdad, ajá, podemos escribir las cosas dentro de valores absolutos, ¿no? Llegando a, bueno, aquí omití escribir el valor absoluto, pero luego, al elevar a un medio, vamos a llegar a esto, ¿no?
Eh, ya, entonces, nuevamente porque esto aquí es mayor o igual que cero, ¿no? Entonces, si ahora consideramos y mayor o igual que x mayor o igual que cero, vamos a tener lo mismo, pero con letras intercambiadas, ¿no? Como el valor absoluto nuevamente es transitivo, tenemos que, aquí se me fue el 3 en lugar de 2 pero aquí era. Se tiene entonces que x a la 1 medio menos y a la 1 medio es menor o igual que x menos y a la 1 medio, entre valores absolutos. Cada vez que x y y sean mayores o iguales que 0. ¿Ya? Entonces, dado epsilon positivo, vamos a tomar delta igual a epsilon cuadrado. Entonces, cada vez que x menos y, en valor absoluto, sea menor que delta, entonces la distancia entre la raíz cuadrada de x y la de y va a ser menor o igual que la distancia entre x y a la de un medio. Y como esto era menor que delta, al elevar a un medio va a ser menor que la raíz de delta, que sería epsilon. Entonces, todo esto es menor que epsilon cada vez que x y y sean mayores o iguales que cero. Es decir, estamos probando que f, definida como la raíz de x, la raíz cuadrada de x es uniformemente continua en el intervalo que va desde 0 hasta infinito sin incluir. Ahora vamos con un tercer caso, que es la con alfa igual a 2. Bueno, pues aquí nos queda f de x igual a x cuadrado, es decir, la función cuadrática. Y el mismo autor, en el inicio del apéndice, describe él mismo que esta función no es uniformemente continua, puesto que hay una dependencia continua, valga la redundancia, entre el valor de A entre los valores del dominio y el epsilon apropiado para la definición. Entonces, esto de aquí no lo voy a probar porque el mismo autor demuestra que no es uniformemente continuo, ¿no? Ahora, con alfa igual 3 vamos a tener la función cúbica. Y vamos a suponer que es uniformemente continuo y eventualmente hemos de llegar a una contradicción. Dado epsilon positivo, si f es uniformemente continua, claramente existirá un delta tal que cada vez que x y a sean no negativos, la distancia entre x y a si la distancia entre x y a es menor que delta, entonces la distancia entre sus cubos va a ser menor que epsilon. Pero, ¿qué pasa si tomamos x igual a más delta medios? Bueno, se va a observar que la distancia entre x y a va a ser la distancia entre a más delta medios y a, y esto nos da delta medios, que claramente es menor que delta. Es decir, verifica el antecedente de la definición. No obstante, si nosotros evaluamos la distancia entre los cubos, vamos a tener a más delta medios al cubo menos al cubo, que resolviendo nos queda esto, el cubo más el triple de la primera al cuadrado por la segunda, más el triple de a por delta medios al cuadrado, más delta medios al cubo, que es delta al cubo sobre 8, y menos al cubo. Se cancelan los cubos y nos queda esta expresión. Pero nótese que como delta ya, bueno, aquí voy a decir considerando, ay caracholes, considerando a positivo, esto va a ser mayor que cero, porque delta es positivo, esto va a ser mayor que cero y esto acá también va a ser mayor que cero. Entonces, el valor absoluto de esta suma de tres cantidades positivas tiene que por ley entonces ser mayor o igual que cada una de ellas en particular. En particular es mayor o igual que 3a cuadrado delta medios, que eso a su vez es mayor o igual que a cuadrado delta. Entonces, todo esto es mayor o igual que a cuadrado delta. Pero lo que pasa es que esto último es mayor que epsilon si es que a es mayor que la raíz cuadrada de epsilon sobre delta. Porque aquí reemplazando, esto sería mayor que la raíz de epsilon sobre delta al cuadrado, que nos da epsilon sobre delta, se cancela delta con delta y nos queda que esto es mayor que epsilon. Entonces vemos que esto es mayor que epsilon si a es mayor que este valor. Por lo tanto, f no puede ser uniformemente continuo. ¿Por qué? Porque la definición de continuidad uniforme nos dice que sin importar quién sean x y a en esta diferencia, siempre se ha de cumplir esto, ¿no? Aquí vemos que con este A en particular eso no pasa. Y listo. Entonces, hemos visto que en los casos 1 y 2 hay continuidad uniforme y en los casos 3 y 4 no lo hay. Gracias.